que el gobierno federal está usando recursos del llamado ramo 23 para premiar y castigar a estados. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues es prácticamente como un tipo por así decirlo, esta organización está haciendo, México Evalúa, detectó que el gobierno está utilizando estos recursos para que los gobiernos, para que los diferentes estados se estén alineando al gobierno federal. ¿Qué está pasando? Son casos específicos de estados. Por ejemplo, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está repartiendo de manera discrecional, dicen que hasta más de 63,000 millones de pesos al año a través de esto que llamamos el ramo 23, incluso con interpretaciones políticas para favorecer a gobernadores, es lo que está denunciando México Evalúa, y por eso tenemos, y me da un gusto saludar a Alejandro García, el investigador de presupuestos de rendición de cuentas de México Evalúa para darnos esta información. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Adriana. Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos, ¿de qué se trata todo esto? Sí, mira, para que tu auditorio conozca un poquito mejor este asunto, lo que nosotros venimos denunciando es que a través de 3 programas presupuestarios que están dentro del ramo 23, que no tienen reglas de operación ni lineamientos en ley, la Secretaría de Hacienda está decidiendo a quién, cómo y cuándo le manda dinero a los gobiernos estatales y municipales. Entonces, el gran problema con esto es que recursos públicos se están yendo de manera discrecional y sin una rendición de cuentas correcta a los gobiernos estatales, y ya no conocemos bien en qué se está gastando este dinero, ¿no? Entonces, para que se tenga una idea de la magnitud del problema, en estos 5 años de la administración actual, el Congreso le aprobó al gobierno federal un gasto de 22,000 millones de pesos a través de estos 3 programas. Sin embargo, el gobierno federal gastó más de 318,000 millones de pesos. Pues estamos hablando que gastó 14 veces más. Y pues, para que nos demos una idea de dónde salió este dinero, pues aproximadamente esto es el 30% del incremento de la recaudación que tuvo el gobierno federal de 2014 a 2017 por la reforma fiscal. Entonces, también para que entendamos que, pues, de dónde está saliendo el dinero, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda, el que estén aprobando este presupuesto que se le da a los diferentes partidos y a los diferentes estados. Pues mira, cómo funciona es que dentro del presupuesto, el que aprueba cómo se va a gastar el dinero es el Congreso. El gran problema con esto es que la Secretaría de Hacienda, a través del ramo 23, que no está delineado en ninguna ley y no está limitado, la Secretaría de Hacienda toma esas decisiones. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y denunciando en este documento es que el Congreso está siendo en parte omiso al regular este tipo de transferencias. Porque si el Congreso pudiera poner, y puede hacerlo, es limitar los programas presupuestarios de subsidios, que no existan aquellos que no tengan reglas de operación. Porque la propia Secretaría de Hacienda le exige a distintas secretarías y dependencias que los subsidios tengan unas reglas de operación, que tengan un objetivo claro, que tengan una población objetivo y que tengan una manera de medir si están funcionando o no. Pero asimisma, la Secretaría de Hacienda, a través del ramo 23, no lo está haciendo. Entonces, lo que nosotros encontramos en estos 8 casos que documentamos es que parece haber una relación muy fuerte en caso de que el gobierno estatal y el gobierno federal sean de un mismo color partidista. Entonces, el caso Chihuahua fue muy sonado y ayudó a volver más público este asunto, porque una vez que entra un gobernador que pues se vuelve bastante incómodo, le cerraron la llave de estos recursos. Sin embargo, el año anterior, cuando era un año de elecciones en ese estado y era un gobernador del mismo partido que el gobierno federal, o sea, del PRI, recibió las transferencias históricas de estos programas al estado. Entonces estamos hablando que pasó de recibir 1,500 millones de pesos en 2016 y en 2017 solo recibió 70 millones, cuando ya no era del mismo color partidista el gobierno estatal.
Entonces, dentro de nuestro estudio tenemos 8 casos estatales, entre ellos está el caso de Sonora, que pues hace notar como este uso bastante discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda a los distintos estados. Okay. Y pues lo que nosotros queremos desde México Evalúa y queremos denunciar es que tenemos que regular el ramo 23. El ramo 23 es necesario que esté en una ley. Y aparte, que ya no existan programas de subsidios sin reglas de operación. Y que sean lo más transparente posible, porque ahorita, a pesar de que la Secretaría de Hacienda está transparentando algunos convenios que ha firmado con los estados para la transferencia de estos recursos, no tenemos el detalle específico en qué se está yendo el dinero. Entonces, esto pues sigue siendo un problema porque se está utilizando recursos públicos, pero no tenemos un diagnóstico, no tenemos reglas claras, y esto se puede prestar, 1, a malas interpretaciones, y 2, pues podría estarse utilizando para un uso de control político, que es el caso de Chihuahua, ¿no? Que fue lo que denunció el gobernador Javier Corral. Así es. Alejandro, háblanos un poquito más acerca de información que tengas del caso de Sonora. ¿Cuál es la información o datos que tú tengas de, pues, qué está pasando acá en el estado? Pues mira, nosotros hicimos un estudio de 2009 a 2017 y revisamos estas transferencias. Las transferencias no revisamos todas, solo son de 3 programas presupuestarios que no tienen reglas de operación. Estos fueron programas regionales, fortalecimiento financiero y contingencias económicas. Y también hay que aclarar algo, esto no es algo nuevo de esta administración, esto ya sucedía en la administración pasada, por eso hicimos el análisis de 2009 a 2012, y lo que es interesante es que cuando el gobierno estatal era del PAN, y el gobierno federal también, por decir, en 2011, el gobierno estatal de Sonora recibió los recursos más altos por estas transferencias a nivel nacional. Entonces, en 2011. En 2011 el gobierno recibió más de 2,000 millones de pesos. Entonces, al recibir más de 2,000 millones de pesos en 2011, cuando coincide el gobierno federal con el estatal del PAN, uno observa que los otros estados que también estaban recibiendo, pues recibían cantidades muy menores. Y sucede algo interesante que en 2012, a nivel nacional, estas transferencias se redujeron considerablemente. Sin embargo, las transferencias que se hacían al estado de Sonora, pues no tanto. Esto fue al inicio del nuevo gobierno federal. Nosotros consideramos que el nuevo inicio del gobierno federal es 2013, porque es cuando ya el gobierno federal de la nueva administración va a tomar decisiones en tema de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que identificamos en el caso Sonora, que pudiera interpretarse también a nivel nacional, es que esta administración se caracterizó por algo muy específico, que fue realizar reformas de gran calado. La reforma energética, la reforma fiscal, entre otras, ¿no? Entonces, no es sencillo cuando tienes unos gobiernos de oposición de otro color partidista. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que es muy probable que pues se estuvieran mandando distintas transferencias a gobiernos de oposición para poder lograr reformas estructurales. No tenemos evidencia que podamos definir esto fue lo que sucedió. Sin embargo, como no hay reglas de operación, no hay lineamientos, y la Secretaría de Hacienda está definiendo cómo, cuándo y a quién le manda el dinero, esa es la problemática. Porque una vez que el gobierno federal ya entra en estos últimos 2 años, o sea, 2016 y 2017, el gobierno de Sonora recibe recursos muy por debajo del promedio nacional. Y uno diría, oye, pero aquí está pasando algo raro. O sea, está sucediendo que pues el gobierno estatal, el gobierno en Sonora ya era del PRI y el gobierno federal también. Pero hay que recordar que 2016 y 2017 son años muy importantes para el gobierno federal porque existen elecciones a nivel nacional.
Incluso en 2017 fue la elección del Estado de México. Y pues uno observa que el Estado de México en 2017 recibió más de 8,000 millones de pesos. Entonces, la problemática con esto es que como no se tienen nada de reglas claras y la Secretaría de Hacienda define de manera discrecional, se puede prestar a una mala interpretación o incluso a decir, oigan, los datos son estos, ¿qué está sucediendo con el dinero? Totalmente. Entonces, ¿bajo qué justificación se están haciendo estas tajadas repartidas de recursos por parte del gobierno federal a los diferentes estados? ¿Cuál es la justificación para la cual se apruebe todas estas cantidades millonarias para los estados? Pues en sí, la única justificación que ellos ponen, que es una justificación un poco endeble, si se pudiera decir, es un convenio. Estos convenios, literal, es una firma que hace la Secretaría de Hacienda con los gobiernos estatales y ellos definen, así como te lo decía, el monto que le va a enviar el gobierno federal y cuándo se lo va a enviar. Pues ellos, bajo esta justificación, después cada gobierno no tiene, no tiene, por así decirlo, la obligación de rendir cuentas con esta cantidad que se les otorga. Precisamente eso es parte del problema, porque la rendición de cuentas queda a cargo del gobierno estatal y el gobierno estatal tiene que rendir cuentas a sí mismo. Entonces, si te das cuenta, esto ya empieza a ser suena como una caja negra, de que ya no estamos sabiendo qué está pasando con el dinero. Y justo esa es nuestra denuncia. No podemos estar utilizando recursos públicos que se están metiendo a cajas negras y, todavía peor, que no nos están rindiendo cuentas. Y Alejandro, pues entonces, bueno, sí, dime. Sí, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que esto es gasto público, es dinero de todos, que tiene que tener y tiene que estar enfocado, si son programas de subsidios, tiene que tener un objetivo. ¿Desde cuándo está pasando todo esto? ¿Desde cuándo, ustedes detectaron que está pasando esto? Nosotros identificamos que esto sucede desde 2009, esto es desde la administración pasada, pero también hay que poner en claro a nuestro auditor, al auditorio de Puente, es algo muy, muy claro. La administración pasada de 2009 a 2012 gastó en promedio, en total, 56,000 millones de pesos a través de estos programas. Esta administración, a partir de 2013 a 2017, gastó más de 318,000 millones de pesos. Está pasando en todos los gobiernos. Exacto, está pasando en todos los gobiernos estatales. Sin embargo, las magnitudes son muy distintas, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes, al detectar pues todo esto que está pasando como México Evalúa, qué es lo que sigue, qué es lo que se solicita por parte también pues de la ciudadanía? Además de, supongo, que se rindan las cuentas del dinero y la cantidad, los recursos que se les han brindado a los gobiernos, ¿qué seguiría? Lo que sigue es, uno, regular el ramo 23. El ramo 23 no puede estar fuera de la ley. El ramo 23 se tiene que regular. Dos, la toma de decisiones de cómo se reparten estos subsidios tienen que ser lo más clara posible y se tiene que transparentar a toda la población cómo se está gastando nuestro dinero. Y tres, no pueden existir programas de subsidios sin reglas de operación. Esas reglas de operación de a quién le vas a entregar el dinero, cómo se lo vas a entregar, cómo medir el objetivo, eso tiene que existir ya. No podemos estar gastando dinero público sin un objetivo claro. ¿Han tenido, Alejandro, alguna respuesta por parte del gobierno después de detectar esta situación? No hemos tenido una respuesta directa del gobierno federal ni de la Secretaría de Hacienda. Lo que sí hemos tenido es un acercamiento de legisladores para tratar de cambiar esto, porque recordemos que como el Congreso tiene una parte fundamental en esto, el Congreso tiene que aprobar el gasto público. Entonces, lo que nosotros también estamos proponiendo es que la gente del Congreso se acerque a estas propuestas y regule, porque recordemos que estamos en un tiempo muy cerca de las elecciones. Totalmente. Y esta caja negra y este flujo de recursos está abierto al posible que gane. Entonces, hay que regularlo ya, porque estamos dejando una caja negra abierta y es una cantidad importante de recursos. Totalmente, qué información tan interesante y tan
tan digna de conocer. Claro que seguiremos pendientes de toda la información que nos pueda proporcionar de parte de ustedes, por parte de México Evalúa. Alejandro García, muchísimas gracias, investigador de presupuestos y rendición de cuentas de México Evalúa. Muchísimas gracias por esta información, Alejandro. Muchas gracias, Adriana. Les comento que el documento de investigación está disponible en la página de internet mexicoevalua.org. Perfecto. Muchísimas gracias por esta información y seguimos pendientes. Gracias y buenos días.